La gestión de riesgos tradicional está evolucionando porque de lo que se trata es estar preparados para ser más resilientes cuando llega el resultado o las consecuencias de estar expuestos a los riesgos climáticos y medioambientales. Entonces hay que adoptar nuevos procedimientos y hay que salir, digamos, del modelo tradicional de gestión de riesgos de una manera reactiva. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer de estar con Ana Molinero, la directora de distribución de Beazley para España. Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Martín, muy bien, ¿qué tal? Excelente. Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio hoy. Hablaremos sobre un informe muy interesante que han recogido desde Beazley, pero antes de entrar en ese informe y para empezar con los detalles, cuéntame un poquito sobre ti, sobre tu historia relacionada al sector asegurador y bueno, cómo has dado con Beazley y cuál es tu rol actual. Bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de darnos acceso a tus oyentes para poder compartir los resultados y hallazgos de nuestro informe. Sí, bueno, yo soy responsable de distribución para Beazley en España. Antes hacía algo distinto, llevo 15 años y medio trabajando en Beazley y 25 en el sector asegurador. Mi trayectoria profesional comenzó como abogada especializada en el mundo del seguro, gestionando carteras de siniestros de ámbito internacional, tanto desde despacho y luego como gestora dentro de Beazley. Hace más de un año, poquito más de un año, surgió esta oportunidad estupenda de volver a España. Yo estaba ubicada en Inglaterra y acepté este reto para representar, diseñar, trabajar la estrategia de distribución de Beazley y hacer llegar nuestras soluciones a nuestros corredores y clientes finales. Beazley es una compañía de seguros muy especializada y especialista para el sector corporativo, para el sector empresarial y de ámbito global, mundial. Entonces, nuestras soluciones de gestión de riesgo y transferencia de riesgo están pensadas para el sector corporativo. Excelente. Y para profundizar un poquito antes del informe, el tipo de productos o ramos que mayormente están especializados, ¿cuáles son? Como productos nos dedicamos a unos nichos de necesidad del sector corporativo. Los core, o sea, por decirlo utilizando el lenguaje típico nuestro, serían de líneas financieras. Son productos de protección, de responsabilidad civil, de altos cargos para instituciones financieras, para empresas. Y nuestro producto estrella desde hace ya casi 2 décadas es el producto de protección de ciberseguridad y protección de datos, donde somos líderes mundiales. Pero también tenemos otra serie de productos dentro de sectores más especialistas, como pueden ser protección sobre daños derivados de energías renovables, de red sanitaria, terrorismo, aviación. Como veis, son unos sectores muy específicos. Y también tenemos un abanico de ofertas de soluciones para el sector PYME, o sea, las empresas más pequeñitas, donde el seguro juega un papel muy importante para la dirección y gestión de su exposición. Estupendo. Y es fundamentalmente distribución mediada, ¿no? Habitualmente van a través de corredores. Efectivamente, sí, es una distribución mediada. Nosotros cuando comenzamos empezamos como un sindicato de Lloyds donde la cadena de mediadores es más larga y entonces nuestra vocación siempre ha sido añadir valor a la propuesta que nuestros corredores ofrecen de servicio a sus clientes. Entonces el corredor es una figura clave y como compañía de indirecto, que también distribuimos nuestros productos como compañía de directo, como ejemplo en España, también será a través de un corredor. La cadena se acorta obviamente, pero es pivotal para nuestro modelo de negocio el papel que es fundamental que juegan los mediadores. Estupendo. Bueno, pasemos un poco a hablar del informe que será como el eje central de esta conversación. Han lanzado un informe sobre riesgos ambientales y climáticos para este 2025. Cuéntame un poquito cuál fue el objetivo de realizar dicho informe y un poco cuál fue el método para poder elaborarlo.
El objetivo yo creo que fue el resultado de un proceso natural. Somos una compañía especializada y especialista de más de 40 años con alcance global y entonces en el día a día de nuestro quehacer tienes acceso a información y datos y realidades que vemos que nuestros clientes tienen que gestionar. Entonces era compartir esta información y con ello ayudar a nuestros clientes a esa toma de decisiones con una realidad que se ha cambiado, acelerado en los últimos 5, 6, 7 años, que es distinta a la que venimos asociando al día a día clásico tradicional de la gestión de un negocio. La metodología no es novedosa porque es una metodología lógica y muy rigurosa basándose en 4 puntos clave. Hemos contratado una compañía externa para que nos ayude con la investigación, Opinion Matters, y aprovechando y maximizando nuestra presencia geográfica, el acceso que tenemos a toda la información que nosotros hemos acumulado, hemos encuestado a unos 3.500 líderes situados en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, en las jurisdicciones donde nosotros tenemos presencia física, que coincide que son uno de los mercados más potentes del seguro, que España, Francia y Alemania, y en Asia desde nuestro hub en Singapur. Son empresas que van desde los 250 millones de facturación por encima del billón y en cuanto a industria, o sea, transversal, tocamos todos los sectores. Hemos tocado los sectores, tanto sector público como privado, y dentro de ello, pues bueno, te puedo decir desde ocio y hostelería hasta instituciones financieras, servicios profesionales, ciencias sociales, ciencias de la salud, todos los sectores que nosotros trabajamos. Y nos hemos centrado en cuál es tu opinión sobre tu exposición real y cuál es la percepción que tienes a nivel de lo que pueda pasar o lo que haces y no haces bien. Entonces, respecto a los riesgos a los que están expuestos tecnológicos en un ambiente cambiante acelerado de cambios día a día con el riesgo cibernético o el riesgo de la propiedad intelectual, entonces el primer bloque sería ciber y tecnología. El segundo, desgraciadamente, pero es una realidad, el riesgo geopolítico, incluyendo huelgas, disturbios civiles, cambios en legislación, cambios de gobierno, conflictos armados y el ambiental, obviamente el cambio climático, el que venimos a hablar aquí hoy, los riesgos catastróficos asociados, daños ambientales, emisiones de gases de efecto invernadero y cómo luego esto se aterriza en el día a día de la dirección de un negocio. Y este es el cuarto punto que hemos incluido en estas preguntas encuesta, donde hemos preguntado a estos líderes cómo les afecta a la cadena de suministro, por ejemplo, la inestabilidad que esto genera, interrupción de negocio, la exposición que los altos cargos tienen cuando toman decisiones en la junta directiva, el riesgo reputacional, el incumplimiento de la normativa. Entonces, estos han sido los 4 bloques donde hemos querido englobar las preguntas que le hemos hecho a estos 3.500 líderes. Uno de los puntos que estaría bueno por lo menos conversar un poquito es sobre todo la parte más medioambiental, que es evidente que estamos viviendo diversas catástrofes, ¿no? Lo vivimos en España, se puede ver en los grandes incendios que hay tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en Australia. Sin embargo, obviamente hay otros tipos de riesgos y quizás hoy por hoy muy presente la incertidumbre geopolítica económica que quizás hacen que esto se desvíe. Teníamos algunos datos allí que compartían en el informe, que es que el 72% de los empresarios priorizan menos la sostenibilidad y el 19% de los ejecutivos españoles considera que el clima y los riesgos catastróficos asociados es realmente una de sus principales preocupaciones. ¿No hay un desencaje un poco con respecto a la realidad mundial? Sí, bueno, yo quisiera hablar de cuáles son los principales hallazgos del informe respecto a riesgos medioambientales y luego cómo esto difiere diferentes regiones geográficas, porque ahí es donde vemos esta dualidad a la que tú has referido. Entonces, el informe destaca varios riesgos ambientales que preocupan a las empresas, pero principalmente son 3. Los riesgos climáticos y catastróficos, es decir, los eventos extremos como inundaciones, tormentas, huracanes, terremotos y los daños significativos que esto puede generar a la infraestructura, interrupción de negocio y las pérdidas financieras que sufren, que son bastante sustanciales. Luego está el daño ambiental. Como daño ambiental estamos hablando de contaminaciones, otras formas claves de degradación ambiental y cómo tienen que hacer frente a los costes de limpieza, acciones legales
y daños reputacionales que si no gestionan estas crisis. Y por último es el tema relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son los tres riesgos dentro de la categoría climáticos y medioambientales que más preocupan. Cuando hacemos una comparativa en diferentes zonas geográficas, vemos, por ejemplo, que en Asia, por empezar con Asia, porque es bastante curioso, comparten con Estados Unidos que los eventos meteorológicos extremos es, digamos, rank número 1 de sus preocupaciones. Pero como tercera es la presión económica. Entonces, en Asia las empresas están lidiando con presiones económicas que pueden desviar su atención respecto a los objetivos de sostenibilidad. En cuanto a Europa, pues la transición energética es la primera preocupación o la preocupación principal respecto a cómo van a transitar a fuentes de energía renovable y encuentran muy difícil cambiar a energía limpia y cumplir con los objetivos de cero emisiones. Curiosamente, en Europa, las empresas europeas se sienten menos preparadas para los riesgos ambientales y esa ansiedad no aparece en Estados Unidos, donde el cumplimiento normativo sí que aparece. ¿Por qué? Porque tienen un marco regulatorio muy estricto. Entonces, claro, hay divergencias, pero están dentro todas del mismo paquete, pero con diferentes grados de preocupación. Entonces, no lo veo tanto como contradictorio, sino que está determinado por dónde están ubicadas esas empresas y cuál es el momento económico que están atravesando. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Excelente, entendidísimo. Vamos a un puntito que lo ata, que es un poco cómo les está afectando estos riesgos, obviamente, al día a día de ustedes, las empresas aseguradoras. Hay sectores más expuestos que otros. ¿Están las empresas realmente preparadas para mitigar estos riesgos climáticos o aún predomina un poco la actitud más reactiva, si se quiere, de las empresas? Pues un poquito de todo, Martín. Las áreas principales donde el cambio climático está teniendo un impacto superior va un poco en línea con lo que comentábamos antes. Claramente disrupciones operativas, tanto por los eventos meteorológicos extremos como por lo que ocasionan las consecuencias de gestionar y tratar las consecuencias de estos eventos extremos. Estamos hablando de ser capaces de gestionar crisis, de crear partidas en el presupuesto tan sencillo como para operaciones de limpieza o hacer frente a responsabilidades legales, acciones legales y lo que eso supone en cuanto a coste económico y tener a tu disposición recursos humanos para gestionar esto. El cumplimiento normativo. Aquí tenemos dos aspectos. Por una parte, que el cumplimiento normativo en Europa, a pesar de que estemos en la Unión Europea y que tenga que ser armonizado, pues sigue habiendo diferentes fases de implementación del cumplimiento normativo. Si ya te sales fuera de Europa, Estados Unidos, Asia, y estamos hablando de empresas que tienen proyección internacional. Esa divergencia en el marco normativo regulatorio también tiene un impacto bastante costoso por la complejidad y los esfuerzos administrativos que requieren. Y, por supuesto, los requisitos del marco del ESG, de gobernanza social y ambiental, que se está volviendo cada vez más estricta. Las implicaciones económicas. No podemos obviar que el seguro se encarece, entonces tienen que gestionar esta partida y ser creativos para ver cómo pueden explorar opciones de seguro integrales y cómo eso se tiene que incorporar en el ADN de la compañía y ver el seguro como una necesidad y no como tranquilidad. Bueno, continuar la inversión en sostenibilidad, o sea, la transición a fuentes de energía renovable y la mejora de la eficiencia energética requieren inversiones de capital bastante significativas. Y por último, la gestión de riesgos. Hay una manera distinta de gestionar los riesgos. Aquí lo que nosotros queremos y estamos viendo es que hay que estar, volviendo a tu pregunta sobre si están preparados o están reaccionando, pues hay una mezcla, o sea, la gestión de riesgos tradicional está evolucionando porque de lo que se trata es estar preparados para ser más resilientes cuando llega el resultado o las consecuencias de estar expuestos a los riesgos climáticos y medioambientales. Entonces hay que adoptar nuevos procedimientos, hay que salir, digamos, del modelo tradicional de gestión de riesgos de una manera reactiva. Y esto que incluye pues un mapeo de riesgos, tener herramientas que les faciliten acceso a esta información y donde ellos puedan mapear exactamente los diferentes niveles de exposición en las distintas industrias y localizaciones geográficas. Y por supuesto la planificación a largo plazo. O sea, esto no ha venido para irse dentro de 2 años.
Ya quisiéramos todos, ¿no?, que las medidas que se están adoptando a nivel gubernamental lo evitaran, pero esto es a largo plazo. Es otra cara de la evolución de la sociedad, de la economía y de la industria. Entonces, se alienta a las empresas a que piensen más allá de lo que les está pasando de renovación en renovación. Bueno, esto es el impacto reputacional, como cualquier evento, ya sea económico o climático, que afecta a una empresa, el impacto reputacional es universal y también es ahí donde se tienen que gestionar las expectativas de los stakeholders, cómo darles instrumentos para gestionar las crisis y para estar preparados básicamente a cómo responder. Estupendo. Y en ese sentido, el rol del sector asegurador, tanto de las compañías como de la distribución, para acompañar esta evolución en la mentalidad que bien lo decías, ¿desde dónde viene? Desde Beazley siempre nos hemos visto no solamente como compañía de seguros, sino como el partner o el socio de una andadura a largo plazo y para quedarnos y para que esto dure. Y eso quiere decir que no solamente estamos aquí como una solución de transferencia de riesgo o de gestión de crisis cuando llega el siniestro, sino para que se beneficien nuestros clientes, tanto clientes finales como corredores, de la experiencia que tenemos. Entonces, somos creativos a la hora de ofrecer soluciones de prevención o de formación. Entonces, en cuanto a coberturas más específicas, obviamente tenemos que ir adaptándonos a las necesidades e intentamos, la verdad, que ser pioneros y adelantarnos a esas necesidades y crear productos específicos. Y esto es muy del ADN de Beazley porque somos una compañía especialista y siempre lo hemos hecho en otros ramos. Date cuenta que a pesar de que seamos especialistas, digamos, en líneas financieras, en ciberseguridad, si tú piensas en los riesgos climáticos y en los riesgos geopolíticos, al final eso se traduce en todos estos otros ramos de productos. O sea, no es solamente hay que pensar, yo como no soy o no me dedico a la industria papelera o no soy la industria hotelera, o sea, no, todos estamos afectados independientemente de la industria. Entonces, nuestros productos core también se adaptan para poder ofrecer soluciones, el riesgo sistemático, en un tema de ciberataque, por ejemplo. Bueno, pues lo mismo, si estamos en una empresa nuestra asegurada con exposición internacional, multijurisdiccional, esto le puede afectar en diferentes puntos, en diferentes momentos, pero no tan separados en el tiempo. ¿Qué le podemos dar? Pues tenemos programas globales, internacionales, donde ellos pueden contar con productos locales monitorizados con nuestra capacidad y nuestras soluciones. Evidentemente hay que reinventarse e intentar adelantarnos a las necesidades del cliente. Excelente. Y como para ir cerrando un poco y contemplando un poco lo que decíamos de que fundamentalmente la distribución de Beazley es a través de corredores, que los corredores obviamente responden a las necesidades de sus clientes, pero también tienen la responsabilidad de ser gestores de riesgos y quizás muchas veces indicar ciertos riesgos que sus clientes, llámese pymes o corporativos, no están visualizando o no están priorizando. Y este puede ser uno de los casos de la gestión medioambiental, como bien lo decías. ¿Qué consejos con esta información le podrías brindar desde Beazley y desde tu rol a la mediación, ya sea que trabaja con Beazley o no, para poder obviamente poner esto sobre la mesa y cómo abordarlo de una forma que le sea beneficiosa al cliente, al medidor y obviamente a la sociedad en general, ¿no? Sí, los corredores del sector corporativo lo están haciendo muy bien también, es cierto. Pero sí que hay una realidad que cuando tú te metes en el día a día es muy difícil sacar esa perspectiva global. Entonces, nuestro papel desde Beazley es el papel de acercamiento de esta realidad al corredor en cuanto a cuanto más hablemos de ello, más nos lo creemos. Y se convierte en un tópico de conversación diario y en una realidad, y el intentar aterrizar lo que se puede entender como un cambio climático es una realidad global. ¿A mí en qué me afecta? La práctica de los siniestros, las reclamaciones con las que nosotros gestionamos. O sea, el ver cómo un evento climático catastrófico puede llegar a afectar, podemos hablar a una cadena hotelera, o sea, cómo esto puede afectar en el día a día del asegurado cuando tienen que gestionar e integrar dentro de su estrategia el cambio climático. Suena un poco como a ciencia ficción, pero es que no es ciencia ficción. Entonces, lo que nosotros intentamos en nuestra conversación diaria con el cliente, no solamente cuando estamos renovando riesgos y negociando primas, es traer esto a la mesa y aterrizarlo con ejemplos prácticos y realidades. Y al corredor le enriquece el poder tener también otras perspectivas, no solamente la suya. Cuando yo voy a hablar con un cliente, también les enriquece poder hablar de un informe, de una categoría, de una credibilidad bastante potente y además de un player como son compañías del perfil de Beazley que tienen esa exposición mundial. Entonces es acercar
e integrar la conversación en el día a día del negocio que hacemos en el día a día, porque es muy fácil perder esa perspectiva. Excelente. Ana, muchísimas gracias. El informe está disponible para descargarse de forma virtual. O sea, si tú buscas en Google Beazley riesgos medioambientales, lo puedes descargar y puedes ver este informe en profundidad. Así que, Ana, gracias por darnos unas pinceladas sobre este informe, que obviamente tiene una importancia enorme, no solamente para el sector asegurador, sino que para nosotros como sociedad. A vosotros, Martín, y bueno, a tus oyentes, y si conseguimos mejorar y aportar, pues un poquito, aunque sea solamente uno de tus oyentes, que esto les sirva, pues ya nos damos más que por cumplidos y agradecidos. Estupendo. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo episodio de Historias Aseguradas. Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.